En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruega Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que de semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos. Al salmo responderemos: Señor, danos siempre de tu agua. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra, la riesgas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua como acequias. Todos. Señor, danos siempre de tu agua. Tú preparas las tierras para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrenos, reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Todos. Señor, danos siempre de tu agua. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia. Están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Señor, danos siempre de tu agua. Los prados se visten de rebaños, de trigales los valles se engalanan. Todo aclama el Señor, todo le canta. Todo. Señor, danos siempre de tu agua.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Su bendición. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 70 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice en la primera lectura: como baja del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino después de empapar la tierra. Así es la palabra de Dios. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que Jesús nos ponía ejemplos, les ponía ejemplos y nos pone ejemplos. Se puede decir que para muchos puedan decir que muy sencillos, de una manera que podamos entender. Y qué bueno, porque yo creo que sí, la mayoría entendemos ahora lo que es el sembrador, aunque no seamos del campo. Pero la pregunta de hoy es, no solo
si tú y yo entendemos o no la parábola del sembrador. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar? Porque eso es uno de los grandes problemas que había en ese tiempo y no creo que se ha menorado mucho para el año 2020. Las personas del campo saben que para sembrar tienen que esperar el tiempo, más o menos a su criterio, que es el correcto o el tiempo adecuado. Sabe que tiene que trabajar la tierra, especialmente para quitar esa hierba, para que no ahogue las plantas. Pero sabe que tiene que estar al pendiente de esas plantas, de cuidar, porque si no, no solo no va a germinar, o si va a germinar, no dará frutos, porque los espinos la van a sofocar. Hay años para los campesinos que son muy difíciles, aun cuando ponen su esfuerzo, su trabajo, su amor, todo lo que tienen, la cosecha es muy poca y apenas alcanza para comer. Y el ejemplo de este esfuerzo y poca cosecha no es solo para el campesino, es para todo aquel que trabaja arduamente, aun cuando seas maestro en la escuela, ingeniero, médico, lo que Dios te haya dejado y llevado a hacer cuando es algo bueno. Los trabajos son duros, el trabajo cansa y el desvelo también es muy duro para poder cuidar a esa semilla o esa planta que dé frutos. Pero no es en vano. En estos días tuvimos la dicha de tener al obispo aquí para las confirmaciones de los jovencitos. En medio de esta pandemia se sigue trabajando tan duro en la iglesia para que estos niños puedan recibir el Espíritu Santo, para que estos niños o adolescentes puedan germinar en la fe. Y algo que fue tan bonito, porque fueron días los que estuvo viniendo por lo de la pandemia, es que el obispo les recordó a nuestros jóvenes, niñas y niños, ustedes son el futuro de nosotros. Y si ustedes no toman el cargo, al ir creciendo, al irse desarrollando, nadie más lo va a hacer. A mí me conmovió mucho, porque es una realidad. Nuestro futuro, claro que depende de la gracia de Dios, pero la gracia de Dios se ha puesto en nuestros jóvenes que han recibido la confirmación este día. Y el obispo se los dijo una vez más. Porque el mundo afuera está lleno de espinos. Tú lo sabes, yo lo sé. Tú y yo fuimos jóvenes, estuvimos en la adolescencia. ¿Y cuántos espinos hay que nos enseñaban cosas aparentemente buenas, pero que era para arrebatarnos la vida, espinarnos y dejarnos heridos y marcados para siempre? El obispo les recordó que si no es de ellos, no lo hacen ellos, el futuro, sería muy difícil de seguir caminando. Porque ellos tienen que ser los líderes, como tú y yo lo somos ahora. La parábola del sembrador es el ejemplo del trabajo, del cansancio. Yo vengo de una familia donde siempre fue de campo, trabajaron en el campo, y hubo años en que sí, no dio mucha cosecha a la tierra, pero sí hubo mucho fruto, un fruto espiritual, un fruto y una enseñanza de mis padres, que aún en medio de la pobreza nos enseñaron a vivir una vida digna. Nunca nos hicieron ambiciosos a algo que fuera malo, o a querer comer lo que no podíamos, o a tener lo que no era de nosotros. Eso es la parábola puesta en práctica. No porque yo fui un buen hijo, sino porque tuve la gracia de tener un buen padre y una buena madre, que siempre me dijeron esto es mal y esto es bueno.
aunque a veces me doliera y yo no lo quisiera aceptar. Es lo mismo para nuestros hijos, para ti y para mí. No podemos dejar de dar frutos. Porque si nosotros dejamos de dar frutos y dejamos de perseverar, igual que el sembrador, se va a morir la plantita. Nuestro futuro de nuestros hijos también estará en un mal lugar. Nosotros tenemos que recordarle al mundo y recordarle a los hijos, pero recordarnos a nosotros mismos que nuestro reino, nuestra semilla, no es de este mundo. Jesús nos lo dijo claro: mi reino no es de este mundo. El reino de Él y en el que viene a llevarnos y a llamarnos es en el cielo. Por eso es que aun cuando sea difícil, pesado y cargado, la carga y la cosecha sea muy poca, lo que quedará es la enseñanza que le hayas dado a la familia y la enseñanza que los jóvenes decidan tomar y agarrar la rienda para que puedan seguir pasándolo a los demás, recordándonos. Podemos entender la parábola del sembrador. No es difícil. Lo que es difícil es escuchar. ¿Estás dispuesto a escuchar? ¿Quieres escuchar y ver la realidad en el mundo en que estamos? Y despertar tal vez y ser semilla de otro reino. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, porque nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra cosa fe crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, que se hizo y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y la gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios Padre de misericordia y oremos por todos los hombres. Señor, escucha nuestra oración, para que cada creyente sea tierra fértil en donde crezca la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que cada nación goce de bienes abundantes como anticipo de lo que cosecharemos en el cielo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que las personas que sufren hambre espiritual o física encuentren el alimento que alivie sus necesidades, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.
para que los campesinos y todos los que trabajan en los campos reciban salarios justos y cosechas abundantes, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que todos los reunidos a través de las redes sociales o de cualquier manera que hacen y se acercan a la palabra de Dios, especialmente en esta comunidad, encuentren maneras de atender a los que viven en la soledad. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre Santo, que sean gratos a tus ojos los deseos de tu iglesia suplicante, y que tu misericordia nos conceda aquello que nos podemos esperar por nuestros méritos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante, y concede que, al recibirlos, sirvan a tus fieles para crecer en santidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo que hiciste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poner así amor en nosotros, lo que en él amabas, y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó dándote gracias lo parció y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de su Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieran en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la señal de la paz. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el cuerpo de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid, al menos espiritualmente, a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, bajo tu protección nos ponemos, nuestra parroquia, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestra nación, todas las naciones y nuestro mundo eterno. ¿A quién recurriremos, sino a ti, nuestra Madre? Ruega por nosotros a Jesús. En la boda en Caná, su palabra conmovió tanto al corazón de su Hijo. Jesús se dio lo milagroso. La naturaleza respondió a su palabra y el agua se convirtió en vino. Di una palabra a Jesús para nosotros que vivimos con miedo y peligro. Pídele a tu Hijo que le diga una palabra milagrosa a la naturaleza una vez más para detener la propagación del virus COVID-19. Madre, cuando te apareciste con Juan Diego, dijiste: escúchame y comprende bien, hijo mío, que nada debe asustarte o entristecerte. No dejes que tu corazón se perturbe. No temas esa enfermedad, ni ninguna otra enfermedad o angustia. No estoy aquí, que soy tu madre. Quédate con nosotros, Madre. Ayúdanos a orar. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos Demos gracias a Dios. Dios.